¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a Arimanchi. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Buenas noches y bueno, agradecido por la invitación No, por a favor, tu... es un gusto poder conversar con usted. ¿Cómo calificaría la situación de conflictividad social, ya no en el país, sino en particular en su región, en la región Cusco? ¿Qué interpretación tiene de lo que está ocurriendo? Bueno, en mi región es una situación preocupante, es una situación muy grave. Digamos que las organizaciones sociales han dado un periodo de tregua, pero después de concluir ese periodo de tregua, actualmente la situación está muy delicada, hay mucha gente que está viajando a Lima, muchos hermanos deben estar llegando a Lima estos días para la gran marcha pues en Lima convocada para mitad de semana. También de otras regiones están viajando, sabemos bien, sobre todo el sur, y la situación es muy delicada realmente porque sobre todo hermanos de organizaciones como FLTC, la Federación de Campesinos, la FARTAG y gremios de provincias del sector rural están pues desalentados porque no ha habido pues el caso omiso ha existido de parte de la presidenta ante muchos pedidos que se ha formulado y bueno, no ha existido, según dicen, y digamos compartimos en cierta medida ello, un arrepentimiento sincero, no hay una responsabilidad política clara sobre las 49, 50 muertes, ¿no? Y los heridos. Entonces, la situación es incierta. Creo que en nuestro país, lamentablemente, estamos en una situación económica, social, política incierta y esperemos pues que esto no desborde más. Ok, Ya ha sido desbordado bastante y sería grave que existan más muertos, más heridos. Esperemos que no. esperemos que Las no. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respeten sobre todo el derecho a la vida, que es el derecho fundamental de nuestra Constitución del Estado, ¿no? Congresista Aragón, ¿ha podido usted detectar cuáles son las organizaciones de base en Cusco que están movilizadas o estamos ante una conflictividad social donde no hay liderazgos claros, donde las organizaciones han dado paso a una movilización más ciudadana? ¿Qué información tiene? Bueno, sí hay algunas organizaciones sociales de base conocidas que han estado en la medida de fuerza y de lucha desde el mes de diciembre todavía, a mediados del mes de diciembre. Por ejemplo, tenemos Construcción Civil, tenemos la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, tenemos la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, que es la FARTAG, tenemos la Federación de Campesinos de la región Cusco. Entonces hay, digamos, organizaciones sociales, estudiantes universitarios de la UNSAG, la FUG, ¿no? Y de otras universidades. Hay, digamos, organizaciones que se han plegado y que están, digamos, liderando este tema dentro de la región Cusco. Claro que obviamente falta quizás un liderazgo de alguna persona de manera individual que conduzca a todos estos gremios, pero de manera, digamos, socializada, sí estos gremios están pues en esta medida de lucha. Correcto. Ahora, ¿es usted de los que cree que esta es una trama boliviana, que son extranjeros los que están atizando el avispero, la trama de las balas Dum Dum o de Perú Libre y sus esbirros moviendo el país, sobre todo en el sur del país? ¿Le hace sentido este tipo de explicaciones? Bueno, no creo que esté metido tanto Perú Libre porque la organización política de Perú Libre está debilitada a nivel nacional, inclusive en el sur. Perú Libre como partido político. Ahora, el tema de la influencia boliviana, yo creo que hay una cierta influencia, no podemos negar que no exista absolutamente nada, pero de todas maneras yo me inclino a pensar más que es un tema de reacción de la población espontánea y natural, que ha existido probablemente alguna influencia de algunos señores también, seguidores del expresidente Evo Morales, puede ser, digamos, está seguro todo esto en investigación, pero sobre todo es una reacción de la población, de las organizaciones sociales de base, que obviamente tienen conocimiento, conocen bien, están al detalle de la política peruana. No podemos, digamos, decir que no, que
como era pues hace décadas atrás, que la información no llegaba al sector rural. Ahora nuestros hermanos están bien informados. Podemos estar de acuerdo o no con su Claro que sí. posición, pero están informados y su posición es esa, ¿no? Ok. Ahora, muchos de sus paisanos están en este momento intentando llegar a Lima. Hoy, por ejemplo, desde Canas ha salido una comitiva importante de ciudadanos de la región Cusco que quieren llegar a la marcha que se ha convocado para el día jueves en la capital. Digamos, ¿había visto usted antes, es para usted una expresión nueva, esta movilización de sectores campesinos, de zonas altas además, desplazándose hacia la capital para participar de una actividad o de una movilización política? Bueno, el ejemplo más cercano podríamos decir que ha sido el año 2000, 2001 con la marcha de los Cuatro Suyos, claro. Sí, pero al margen de esa marcha de los Cuatro Suyos en estos últimos 20 años o 22 años, no ha existido una marcha, una movilización de estas dimensiones. No ha existido, no ha habido paros regionales, Claro, de la Macro Sur o de algunos sectores gremiales, en fin, en todo el país, pero esta magnitud es un tema que preocupa realmente porque el gobierno tampoco está dando una salida concreta y clara, digamos, de parte de sus ministros y, digamos, de las oficinas de gestión de diálogo social, que son los que deberían estar más en contacto, ¿no? No queremos ministros de escritorio, no queremos ministros de gabinete, digamos, queremos ministros que salgan a la población, a las calles y realmente viajen, pero tampoco pueden viajar mucho porque no hay pues una receptividad de la población hacia ellos en muchas regiones, ¿no? ahora, el gobierno les está ofreciendo diálogo, es lo que hemos entendido, pero da la sensación que no encuentran interlocutores válidos. No existe pues una voluntad, bueno, existe la voluntad del gobierno, de alguna manera queremos pensar que es un tema, digamos, de sinceramiento, que nos dice la verdad, pero definitivamente que también las fuerzas sociales no están cediendo, ellas tienen una plataforma de lucha clara, renuncia de la señora Dina Boluarte, cierre del Congreso, convocatoria de elecciones inmediatas prácticamente, entonces eso, digamos, ese es un pliego petitorio donde lamentablemente no está habiendo un entendimiento, no hay una conversación, una mesa, y bueno, los resultados son los que estamos viendo de esta manera, pero hay que dar una solución. Claro que sí. También yo creo que es posible dar una solución, por lo menos mediano, parcial a estos problemas, porque podemos tener el diagnóstico, pero no planteamos una solución, entonces estamos en la incertidumbre. Yo, conversando con también muchas autoridades regionales y municipales, están en la incertidumbre. Lógico, ellos tienen lógico. inversión pública y no saben, digamos, si conversar o no conversar con el alcalde, con el ministro, con los otros ministros. La verdad que es difícil para ellos porque hay una suerte de inestabilidad política. Correcto. Y sus proyectos empiezan a atrasarse, ¿no? El otro día conversamos aquí en el programa con el congresista Jorge Montoya y antes con el congresista Anderson, y yo les preguntaba por la responsabilidad que ellos percibían el Congreso tenía en la lógica de la crisis que estamos atravesando. Los dos no reconocieron que el Congreso fuese responsable de esta crisis ni del sustrato que la mueve. ¿Usted coincide con ellos o haría un mea culpa mucho más a fondo? Yo creo que sí existe una responsabilidad política del Congreso. Hay que hacer un mea culpa. Quizás no tenga la responsabilidad total de todos los hechos que estamos viviendo, pasando en la actualidad, pero sí existe. Hay que hacer un mea culpa y siempre lo he dicho. Probablemente algunas bancadas, grupos parlamentarios más que otros también. Obviamente no podemos poner en el mismo saco a todos, ¿no? Por ejemplo, mi bancada siempre apoyó el voto de confianza del gabinete del señor Bellido, de la señora Vázquez, del señor Aníbal Torres. Votamos en contra de las dos mociones de vacancia porque no eran pertinentes en su momento, contra el señor Castillo. Votamos sí a favor de la tercera, obviamente, pero digamos, las condiciones pues habían cambiado, ya no eran las mismas, digamos, los dos primeros periodos de vacancia a la última. Yo creo que sí, tiene que haber también un reconocimiento de parte nuestra, porque si no,
obviamente vamos a pecar de soberbia y eso no sirve, no vale. Ahora, permítame la discrepancia, pero mi sensación es que sí ha habido una bancada sinuosa, poco clara, infantil, ha sido la de Acción Popular. Sorprendentemente, el viejo partido Acción Popular, que llevó al poder a Fernando Belaúnde y a Valentín Paniagua, nos demostró una sinuosidad y una situación que hacía poco predecible el trabajo político de Acción Popular. ¿Coincide usted conmigo o está en desacuerdo? Estoy en desacuerdo, Carlos. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos, e insisto en ello, las votaciones de nuestra bancada, nosotros hemos dado, como dije, el voto de confianza a los 3 gabinetes, y fue por un tema de gobernabilidad. Insisto, hemos dado el voto de confianza a Bellido, a Vázquez y a Aníbal Torres. Ya, correcto, pero también votamos en contra, digamos, de la vacancia, de la primera vacancia porque no tenía, pues, no estaba bien redactada y no había un argumento de fondo, y la segunda porque no era el momento, creo yo. Hemos votado a favor de la tercera, obviamente, porque ya habían condiciones, declaraciones, colaboradores eficaces, testimonios comprobados, que están en proceso de comprobación en la Fiscalía. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahora, hay proyectos de ley que hemos apoyado, que son proyectos en favor de la educación, en favor de los cesantes, de los jubilados, proyectos que tienen que ver con leyes agrarias también, y algunos somos autores inclusive, pero obviamente no hemos tenido que, apelar a censuras o interpelaciones. No siempre hemos estado apoyando todas las censuras. Dependía, cada caso era individualmente responsable, un ministro diferente al otro. No podíamos comparar, digamos, una interpelación del ministro Iber Maradí, por ejemplo, con exministro del Interior, que otro ministro, digamos, que estaba siendo interpelado, como César Landa, por ejemplo, en Relaciones Exteriores. Entonces, obviamente, no hemos hecho un trabajo perfecto, por supuesto que no, ninguna obra humana es perfecta, pero, bueno, en fin, hay que asumir también los errores que hayamos podido cometer y las responsabilidades de muchos colegas o de varios colegas que están en el Ministerio Público. Es una responsabilidad individual, a título personal. A eso iba justamente, congresista Aragón, ¿no? Usted ha puesto sobre la mesa varios ejemplos para defender la tesis que Acción Popular desarrolló un trabajo ordenado, articulado y productivo en el Congreso. Pero déjeme poner 2 casos para su consideración. Uno, Salatiel Marrufo, que confiesa que entregó 10 obras por 57 millones de soles a congresistas de Acción Popular. O cuando el parlamentario Wilson Soto difundió el informe que recomendaba denunciar por traición a la patria ese absurdo jurídico que se inventaron en el Congreso con la intención de vacarlo. Ahí tiene 2 ejemplos nada más de esta suerte de devaneo que he percibido yo en Acción Popular. Ojo que en la subcomisión de acusaciones constitucionales, esa fue la ponencia efectivamente del congresista Wilson Soto, pero yo también soy integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y dentro de la democracia interna que existe también en el partido, no podemos, digamos, votar todo a favor, ¿no? Siempre hay algunas discrepancias y hay temas también de fondo. Yo voté, por ejemplo, en contra del tema de la traición de la patria al señor Castillo dentro de la propia subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Entiendo. Entonces, yo entiendo, digamos, que no ha habido un orden. Y en el tema del señor Salatiel Marrufo, el señor Salatiel Marrufo habla y dice, digamos, con nombre propio, el nombre de algunos parlamentarios que están en materia de investigación. Y que esa investigación se realice, obviamente, y se está realizando por la señora fiscal de la Nación. Eso no tiene ningún problema, yo creo que tiene que realizarse. Va a tomar su tiempo, va a tomar su plazo, por supuesto, pero cada quien es responsable de sus actos y, de ser el caso, las sanciones respectivas. Y para los que no son, pues la presunción de inocencia y el archivamiento necesario, ¿no? Esto se va a ver, se veremos que pase un tiempo, realmente cuáles son los resultados y esperemos que sea pues transparente, ¿no? Congresista Aragón, le agradezco muchísimo la gentileza, el haber conversado con nosotros esta noche, el haber discrepado en varios temas con buen talante. Esa es la idea de Erimanchik, la posibilidad de conversar y de conversar a fondo. Muchísimas gracias. No, sí, efectivamente, Carlos,
En fin, nosotros seguimos trabajando, obviamente no tenemos ningún problema. Hemos presentado iniciativas legislativas como la ley del artesano que ya se aprobó, la nueva ley del guía de turismo, la ley del boleto turístico, leyes en favor de los cesantes y jubilados, te hablo de mi despacho congresal, en fin, y otras leyes también en favor, digamos, del país. Entonces, bueno, ante todo, gracias y un abrazo. Un gusto, nuevamente. Gracias, congresista Aragón. Luis Aragón, congresista de Acción Popular, representante de la región Cusco, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, hablaba con nosotros y nos daba su mirada, también sin duda interesante, de la situación de conflictividad que atraviesa el país. Hagamos algo.